Aleluya. Le damos gracias al Señor porque estamos de nuevo aquí desde la ciudad de Lauderhill. Y quiero enviar un saludo de parte de la Iglesia de Cristo a todos los que nos puedan ver a través de la internet. Si estás pasando alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna prueba, cualquiera que sea tu problema, quiero expresarte con todo mi corazón de parte del Señor Jesucristo que hay una solución, que hay una salida. Esa salida está en lo que es Cristo Jesús y lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Si puedes creer tan solamente, la palabra de Dios dice que todo es posible para el que puede creer. Para los hombres hay muchas cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Yo te insto, ¿verdad?, a que creas al Señor y que escuches con atención esta palabra de hoy, que puede transformar tu mente y tu corazón y hacerte una nueva criatura y darte una nueva esperanza y una nueva confianza para un futuro eterno. Shalom, gracia y paz sea contigo a donde quiera que estés. Y un saludo de parte de la Iglesia del Señor Jesús desde esta ciudad de Lauderhill. Aleluya. Antes de introducirnos a esto, yo quiero que escuchen brevemente una canción ahí, hermana, brevemente. Esta canción la canta el hermano Paul Wilbur, que es un judío americano. Él canta en español y en inglés, pero él habla de una ciudad celestial. No la vamos a escuchar toda. Esta noche, no en inglés, en español, la lengua del cielo. La lengua del cielo, dice, ¿verdad? ¿Cuándo se espera de una ciudad celestial? Escuche esta canción. Amén. Señor eterno, el ser llevados en tu gloria eterna, Señor, con el cuerpo nuevo y glorificado, en el cual, Señor, estaremos viviendo en la morada celestial. Esperamos y anhelamos ver esta ciudad preciosa que bajará del cielo ataviada como para su marido, pues nosotros, tu iglesia, tu amada, te espera. Esposo, precioso Salvador. Que el nombre del Señor Jesucristo sea siempre glorificado. Al Rey, al Santo, al que viene en las nubes, con sus santos ángeles de su poder. A ese confesamos y a ese anunciamos a través de su santo evangelio, el cual ilumina nuestros corazones. A él sea toda honra y toda gloria. Como el esposo tiene celo bueno por su esposa, así nosotros anhelamos y queremos celo por esa nueva ciudad que vendrá del cielo. Sion, la nueva ciudad. Que anhelo verla. Un día pararemos en ella. Aleluya. Siento Sion, la nueva celestial, la nueva Jerusalén. La esperamos para ese día momento, póngase en pie y levante su mano y diga al Señor, yo espero esta ciudad. Un día sonará la trompeta. Amén.
Dele un aplauso al Señor. Dígale, hermano, un día la veremos. Hoy en una fotografía que apenas, verdad, se mira un poco rara, pero que tiene una forma de ciudad. Amén. Apocalipsis la describe como una ciudad que está sentada en un monte alto. Y sabe, estaba viendo un video que quizás en una próxima reunión del discipulado, porque dura más o menos media hora, estaba viendo un video que se llama El Gran Trono Blanco y el Centro del Universo. Muy importante. A donde también los mismos científicos han descubierto que el universo, amados hermanos, está en una forma tan ordenada que tiene un centro de comando. Y han descubierto de que hay algo sobrenaturalmente en el mismo centro del universo, y que dice que nosotros estamos viviendo en la Vía Láctea, que es una de las más pequeñas de las galaxias, con nuestro Sol como estrella que ilumina nuestro planeta y nos da vida en cierto aspecto. Y los mismos científicos han estado descubriendo que probablemente ese centro de control, donde hay un trono en el centro del universo, y es el trono en donde está la presencia, la morada de Dios, es el mismo centro del universo, y toda la inmensidad de las galaxias están ordenadas alrededor de todo eso. Hay probabilidades que ese centro de control o de mando, donde está el mero morada de Dios, el trono de Dios, quizás quede en nuestra misma Vía Láctea, donde está la Tierra. Por eso la Tierra, como planeta, aún dentro de la palabra de Dios, cuando dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, tenemos un sitio privilegiado en el universo. Amén. Y debemos de entender de que hay muchos científicos que han querido no corroborar la existencia real de Dios, pero hoy más que nunca la misma NASA está dándose cuenta de que Dios sí es real. Y que hay en el mismo centro del universo un centro de comando, un trono que lo creó, lo formó y lo gobierna todo. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Me gozo, porque un día lo vamos a ver. Vamos a comenzar hablando del tema bienaventuranza del futuro eterno, nuestra morada celestial. En primer lugar, no podemos nosotros tener una esperanza si verdaderamente no somos iluminados. Y la única manera en que el ser humano puede ser iluminado es a través de lo que la palabra de Dios nos da a declarar como el santo evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y en los versículos que vamos a comenzar a leer en un lenguaje sencillo, el apóstol Pablo nos declara en 2 de Corintios 4 de que es necesario que la humanidad sea iluminada a la luz de la gloria del evangelio de Jesucristo. Si no hay una iluminación de parte de Dios a través del evangelio, de la imagen misma de Dios en la persona y en la obra de Jesucristo, ningún ser humano podría ser salvo. Por lo cual, nadie podría tener una esperanza ni una confianza de gloria para un futuro eterno. Pero cuando llega por revelación y bajo el trabajo poderoso del Espíritu Santo, que transforma nuestras vidas y nos convierte en nuevas criaturas cuando venimos a Cristo, déjenme decirle, hay algo dentro de nosotros que nos permite tener la suficiente fe, la verdadera creencia y confianza para entender que por la iluminación de esa palabra preciosa y la obra maravillosa del Espíritu Santo morando en nosotros como primicias anticipadas, podemos decir y entender que verdaderamente sí hay un futuro eterno en el cual podemos confiar. Amén. En el cual podemos tener esperanza, y esa esperanza se conoce como esperanza de gloria. Amén. Ahora, nadie que no reciba
y que no sean iluminados por el Evangelio de Jesucristo, por la unción poderosa y del llamado del Espíritu Santo, puede entender estas cosas, ni mucho menos puede estar perseverando, esperando a Cristo, ni mucho menos entender de que hay una santa ciudad que nos está esperando aún después de la muerte. Pero ¿cuántos le podemos dar gracias al Señor porque el Evangelio, o por el Evangelio, o a través del Evangelio, tú has sido iluminado, has sido llamado? Y a través de un misterio, Dios ha actuado por el poder del Espíritu Santo, metiendo esa palabra de verdad a través de esas buenas nuevas de salvación, en las cuales tú y yo hemos aprendido a creer. Y no solamente a creer, sino a recibirlas después de oírlas y a perseverar en ellas. Hoy quiero que le ponga atención, porque en primer lugar quiero decirle, ¿verdad?, que necesitamos la luz del Evangelio glorioso. Y veamos en 2 Corintios 4, versículos 3 y 6, lo que nos dice. Miren lo que dice aquí. Aquí es un lenguaje, si no lo ve conforme a su Biblia, porque es de la versión Reina Valera, ¿verdad?, lo va a ver quizás un lenguaje diferente. Hoy estamos usando un lenguaje, ¿verdad?, más fácil de lectura. Pero dice en los versículos del capítulo 4, 2 Corintios, del 3 al 6, hablando acerca del Evangelio, Pablo está dando un testimonio y dice: los únicos que no pueden entender, o sea, tienen el entendimiento entenebrecido, dice, la buena nueva, la buena noticia significa el Evangelio que anunciamos, son los que no se salvarán. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que si nuestro Evangelio, en la otra versión dice, si nuestro Evangelio está encubierto para los que no creen, para los que se pierden. Pero para los que hemos creído, el Evangelio ha venido a ser la iluminación del conocimiento de Dios a nuestras vidas. Y esa iluminación de ese Evangelio es el que nos da esperanza y confianza plena. Aún en momentos difíciles que podamos pasar en esta tierra, anhelamos y entendemos que un día todo se va a acabar y que la perfección vendrá. Amén. Amén, amados. Amén. Por eso es la importancia de atender, de oír, de creer y de perseverar en esta palabra de fe, de verdad y de justicia que se conoce como el nombre del Evangelio o buenas nuevas de salvación. En el versículo 4 dice lo siguiente, versículo más adelante, vamos a ver. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo. ¿Cuántos entienden que Cristo es grande? Amén. No, el Señor no solamente es el hijo de José y de María, el carpintero, como decían, algo bueno saldrá de Nazaret, porque lo conocían simplemente como el hijo del carpintero. Y no están sus hermanos y hermanas con nosotros aquí, pero no le entendían ni le querían más. Así lo conocieron muchos. Pero cuando llega el momento de revelarse, y sobre todo ahora en nuestro espíritu, en estos tiempos, sabemos que Cristo es más que un hijo de un carpintero. Sabemos que es más que un hombre. Sabemos que es nuestro Dios, es nuestro Señor y Salvador, y que vendrá pronto. Y creemos porque el Evangelio lo anuncia y testifica de Él. Por eso dice, la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de ¿quién? De Dios. Porque Él dice que es la parte visible de Dios dada a los hombres. Él es la imagen de Dios que vino a revelarse a nosotros. Él se humanizó, Él se dio a declarar. Él vino a ser como usted y como yo. ¿Podemos entender eso? Amén. La grandeza de la humillación de Dios. Amén. Al humanizarse. Y en esa condición de humano ser traspasado a través de la muerte, una muerte que Él no merecía. Los que merecíamos la muerte éramos tú y yo, por causa del pecado. Amén. Pero Él tomó nuestro lugar. Amén. Y es nuestro sustituto. Amén. Desde ahí podemos decir la grandeza de la revelación de Dios a través del Hijo, quien ha venido a convertirse en nuestro Señor y Salvador. Amén. Por eso dice, ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla. ¿Por qué? Porque Satanás no los deja. En este versículo dice, ¿verdad?, que nosotros hemos sido iluminados por el conocimiento de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo.
¿Cuántos saben que el Evangelio es la única forma en que Dios utiliza para iluminar el entendimiento y abrir el entendimiento espiritual de los seres humanos? Díganle a su hermano, hay entendimiento espiritual y hay un entendimiento intelectual humano. Dios necesita abrir los ojos espirituales. Dios necesita abrir nuestro corazón. Dios necesita abrir nuestra mente al mundo sobrenatural para que entendamos la gloria de la verdad de que hay un Dios real que existe, pero a quien se le ha permitido revelar esa imagen y esa gloria de ese conocimiento por el Evangelio se llama Jesús. Por eso hay que creer en Jesús. Por eso hay que enfatizar el nombre de Jesús, Yeshua en hebreo. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible dada a los hombres. Amén. Y cuando se anuncia la gloria del Evangelio, es que se anuncia el testimonio de la obra grande de Jesucristo. El cual dice la palabra de Dios que no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de su estado de gloria y vino a convertirse en uno como usted y como yo. Y estando en esa condición, se humilló más bajo que los hombres. Y haciendo la voluntad del Padre, sencillamente aceptó ir a morir en una cruz. ¿Quiénes eran los que morían en una cruz en aquel tiempo mediante la ley y en el Imperio Romano? Sino solamente, ¿verdad?, los seres humanos más depravados, los más malos, los que eran desechados por el pueblo y por el reino de aquel tiempo, el gobierno de aquel tiempo, eran los más malvados. Esos eran dignos de morir en una cruz. El Señor no era digno de morir en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo, número uno, porque el Padre lo juzgó por usted y por mí. Y en segundo lugar, porque te amó a ti y a mí. Y ocupó nuestro lugar. Amén. Por eso el Evangelio, las buenas noticias, nos habla de la grandeza de Cristo. Sí, Cristo es grande, es maravilloso. Y un día lo vamos a ver en el esplendor de su gloria y de su reino, viniendo con poder. Dice, y a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje, o sea, del Evangelio, cuando es anunciado, brilla como luz y penetra en nuestro espíritu. Traspasa nuestra conciencia y nos prepara en nuestro corazón para creerle a Dios y perseverar en su palabra. Por eso es que podemos decir que tenemos una confianza y una esperanza de un futuro eterno. Amén. Amén, amados. Amén. Pero los que no creen no pueden verla, porque sabe, si hay algo que el enemigo va a tratar de hacer siempre, y esa es su obra, de que nunca un alma le resplandezca la gloria de Cristo a través del anuncio de las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 1, versículo 16. Él dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, primeramente al judío y después a todos los demás. Ahí estamos nosotros. Dice que Él no se avergüenza de las buenas nuevas de salvación de Cristo, porque es poder de Dios, es lo que Dios ha dejado como el poder de salvación. Pero no es para cualquiera, es para los que pueden creer, para los judíos en primer lugar y luego para nosotros de cualquier nación. Amén. Quiero que usted le diera un aplauso al Señor, porque usted, no sé de qué país es, si usted lo sabe de qué país es. Yo soy que nací en Honduras. No voy a quedarme en Honduras toda la vida, porque yo tengo una patria celestial y una ciudadanía en el reino de los cielos. Amén. De donde espero y esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos peregrinos y temporalmente estaremos aquí, aún dentro del cuerpo como una morada, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero, amados hermanos, anhelamos verdaderamente estar en el otro mundo. Aunque quizás no quisiéramos morir físicamente, porque yo creo que es la parte más difícil que tiene un ser humano. ¿Cuántos de ustedes se han visto ahí, como dicen, a palitos, decimos nosotros, ahí en la cuerda floja, como ya de dar el otro paso para pasar al más allá? Y déjenme decirle, no es fácil. No es fácil. Pastor, ¿y qué tal si se muere mejor de un solo, verdad, en un accidente que no se siente nada? No, déjenme decirle, en cualquier aspecto que venga la muerte, yo creo que no es fácil. Se siente feo, porque cuando uno se enferma y siente dolores,
o está en un aspecto de agonía, etcétera, un momento difícil, hablándolo como individuo, ¿verdad?, de prueba, de enfermedad. Yo creo que la parte más difícil, y que aún ahí solamente el Señor nos puede dar, es el aspecto del proceso de salir del cuerpo a través de la muerte física. Pero qué bueno que eso es, dígale a su hermano que eso es momentáneamente. Aunque viene y es difícil, y no quisiéramos morir, pero dígale a su hermano, hay la necesidad de ser revestido de algo inmortal, para darle paso a lo mortal, para darle lugar a lo incorrupto y que pase también lo corrupto. ¿Anhelamos y esperamos eso? Sí, dígale a su hermano, un día se terminarán los defectos. Dígale, se terminarán las debilidades, las enfermedades, los dolores. Y aún hasta la misma muerte va a ser juzgada en el día final. Dígale, vamos para la perfección. Dígale, hermano, vamos para la perfección. Así como nuestro amado Salvador, con un cuerpo glorioso y resucitado, y ahora no hay nadie quien lo mate, que no lo destruya. Así nosotros vamos para ahí. Amén. Lo último que vamos a experimentar es que nuestros cuerpos terrenales, mortales, se van a vestir de inmortalidad y de incorrupción. Amén. Y seremos como el de nuestro amado Salvador. Pero antes, es necesario que seamos iluminados por la luz gloriosa del Evangelio, y que hemos creído y en el cual debemos de perseverar. Dígale a su hermano, no decaigas en el Evangelio del Señor. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu prueba, cualquiera lo que estés pasando, padre, yo les insto para que a sus niños, a sus hijos, siempre los involucren, háblenle de Cristo, no descuide esa relación con sus hijos, porque hoy más que nunca, yo le decía a Ricardo que hay que cuidar a la nueva generación, y me gozo porque veo que es un hombre que tiene muchos niños. Yo tengo 2 amados hermanos, y ustedes tienen también los que somos padres. Pero si hay algo en lo cual el enemigo está tratando de cegar el entendimiento para que uno no se salve, es la generación de hoy en día, es nuestras generaciones. Por lo cual nosotros como padres tenemos mucho que hacer, y es testificar, hablarles y modelarles del Evangelio de Cristo. Amén. En nuestras vidas y en nuestro hogar. Amén. Amén. Para que esta nueva generación se prepare como santa y el diablo no la robe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay responsabilidad como iglesia. Señor. Yo me gozo y le digo al brother José, usted lo ve en esa silla, y algunos que están, ¿verdad?, con otros defectos en cierto aspecto, ¿verdad? Gloria a Dios que el brother no tiene limitaciones, porque lo ve que él sirve al Señor. Pero hay buenas nuevas perfectas para el brother. Amén. Porque un día usted no lo va a ver sentado en esa silla. Amén. Un día en la perfección usted lo va a ver caminando, corriendo y saltando. Yo no sé si flaquito con el hermano Cabrera, porque él tiene su propia contextura según como Dios se la dio. Pero no lo va a ver en esa silla de ruedas para siempre. Amén. Un día esas piernas se enderezarán y no van a ser las mismas piernas. Serán piernas glorificadas, donde ninguna clase de enfermedad le va a afectar. Amén. Amén. Amén, amados. Amén. Amén. Pero perseveramos en el Evangelio, porque en el Evangelio es la única esperanza, es la única confianza que tenemos. Leemos hasta versículo 5. Cuando Dios creó, y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Cristo es nuestro Señor, y que nosotros somos servidores de ustedes como somos seguidores de Jesucristo. Versículo 6. Aleluya. Cuando Dios creó el mundo dijo, quiero que le ponga atención a esto, porque esto es lo que Dios hace a través del Evangelio. Así como hizo las cosas creadas al principio, Dios dice algo. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena nueva de salvación, o sea, el Evangelio, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos ¿qué cosa? Su grandeza o su gloria. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Sabe que un día Dios, la palabra de Dios dice que en el principio cuando Dios creó los cielos y ordenó la creación, Dios dijo, ¿verdad?, que la tierra estaba desordenada y vacía y en oscuridad. Pero Dios ordenó que de las tinieblas resplandeciera la luz, y resplandeció, y vino el día y le puso nombre, etcétera, etcétera. De esa misma manera, cuando uno viene a Cristo, nos dice que por el Evangelio, Dios, aquel que anunció que de las tinieblas salía la luz, es el que ha venido a hacer nuestra luz, no, amados hermanos, fuera de nosotros, sino en nuestros corazones. Ha venido a resplandecer a través del Evangelio.
Ha venido a ser nuestra luz de confianza y de gloria. Por eso me encanta, porque dice, ¿verdad? Aleluya, dice, y cuando nos permitió entender la buena noticia, también nos iluminó nuestro entendimiento. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que por la iluminación, la luz del glorioso evangelio, su entendimiento fue abierto? Amén. Para que usted conozca y entienda la verdad de la realidad de que Dios sí es real y existe y que te ama. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ese evangelio precioso? A través del cual Cristo no solamente, amados hermanos, ha venido, sino que ha venido a habitar en nosotros por el poder del Espíritu Santo, y Cristo es nuestra propia iluminación por el evangelio que hemos creído. Y hemos conocido en nuestro interior que Dios sí es verdaderamente grande. Amén. ¿Anhelamos ver a nuestro amado Dios en su esplendor y gloria? Amén. Sí, sí, y hay confianza, y hay esperanza, porque el evangelio ha sido recibido y atesorado, ha sido oído, ha sido creído y es obedecido y es experimentado, porque Dios habita en nosotros. Amén. Es un privilegio, es un gozo saber que Dios nos ha permitido ser hechos morada o casa de Él, por su Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos hemos convertido, Señor, amados hermanos, en esa casa de gloria donde Dios ha venido a morar nosotros? Porque hemos creído el anuncio del evangelio, las buenas nuevas de salvación, a través del cual Dios nos ha iluminado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Sí, le damos gracias a Dios. ¿Hasta dónde tenemos ahí? Hasta el versículo 6, ¿verdad? Aleluya. Yo quiero, porque voy a continuar después por el tiempo, pero quiero que nos vayamos a 1 Corintios 15, 1 y 2. En esta parte, el apóstol Pablo testifica lo que es el evangelio como algo importante de la iluminación a nuestras vidas para obtener el conocimiento de la gloria de Dios y estar perseverando en esas buenas noticias de salvación hasta que Él venga. En los versículos 1 y 2 de 1 Corintios 15 dice lo siguiente: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia, o sea, el evangelio que les di, o sea, que les he dado a conocer. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Versículo 2. Versículo 2. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia o en el evangelio, ¿qué es lo que dice que serán? ¿Será qué cosa? Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Se la leo en la versión aquí. Eso es bastante claro. Dice: además, hermanos, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también ustedes han recibido, en el cual perseveran. Versículo 2. En el cual, por asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, ustedes son salvos. Si no, han creído en vano. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Porque cuando se anunció las buenas nuevas de salvación, tú las pudiste creer. Amén. Gloria a Dios. Tú las pudiste recibir. Dice: les he anunciado un evangelio el cual ustedes lo han recibido. Pero no solamente lo han recibido, sino lo han creído. Pero no solamente lo han recibido cuando se los prediqué y lo han creído después de recibirlo, sino que es necesario que en ese evangelio que les he predicado, en esa buena noticia que les he dado a conocer, también tienen la necesidad de perseverar. Si no, han creído en vano. Amén. ¿Sabe cuánta gente comienza creyendo al Señor o confesando a Jesús, pero luego temprano dice: no, esta vida de los creyentes y de los aleluya no tiene mucho sentido? Yo creo que mejor tengo una vida por delante y quiero disfrutarla. Hermano, la vida no se disfruta fuera de Dios. La vida se pierde fuera de Dios. Aunque aparentemente en la vida algunos dicen: voy a vivirla porque lo que me queda es poco. Bueno, eso poco que nos queda, o que Dios nos da, porque es muy poco, aunque lleguemos a 100 o 120 años, es bien poquito. Porque en la eternidad de Dios, hermano, 1000 años es como un día. O sea que nosotros no vivimos ni siquiera, creo, ni media hora en el tiempo de Dios. Pero, amados hermanos, no es cuestión de vivirla. Jovencitos, pongan atención. Fuera de Cristo no hay buena diversión.
Nosotros los viejos, los que ya tenemos poco, yo les aconsejo, miren, los pocos años que nosotros nos restan, mientras tengamos hálito de vida en el cuerpo, ¿por qué no agradar a Dios a plenitud? ¿Por qué no consagrarnos más? ¿Por qué no ser maestros y ejemplo y testimonio a las nuevas generaciones mejor? Amén. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que nos queda. Desperdiciaremos una verdad eterna y un futuro eterno, el cual Dios nos lo declara. Pero tenemos la necesidad para poder alcanzar y disfrutarlo al final. Como hablamos y vimos la fotografía de la Nueva Jerusalén, comprobada por los científicos de la NASA. Es necesario que el Evangelio que ha sido anunciado, ha sido recibido, ha sido creído, pero también se tiene que perseverar en él, porque si no, de nada sirve. Amén. Amén. Hay mucha gente que le cuesta entender. David decía, fuera de ti, oh Dios, no hay para mí bien en esta tierra. Amén. Déjeme decirle, por propia experiencia se lo digo. En los casi 53 años que voy a cumplir en estos días, me he dado cuenta más que nunca, haciendo un recuento de mi vida desde que nací en mi infancia, que Dios es verdadero. Amén. Y que si Dios no hubiera intervenido aún antes de nacer y después de nacer en mi vida, yo no estuviera vivo. El diablo, el mundo o el pecado ya me hubiera destruido y el propósito de Dios no se hubiera cumplido. Amén. Pero un día, aún siendo niño, las buenas nuevas de salvación fueron oídas, fueron recibidas y fueron creídas en mi tierno corazón, aunque no las comprendía a plenitud. Y aprendí a perseverar, aunque en mi adolescencia me volvió un poco rebeldito, cuando entré a estudiar y creía que la vida para mí era toda y tenía que disfrutarla, y llegué a blasfemar contra Dios en mi adolescencia. Un día llegó a la edad de 20, 21 años en que Dios me dijo, mira papito, yo no te he llamado para que hagas las cosas a tu manera, yo te he llamado para que cumplas mi propósito. Amén. Amén. Y recuerdo ese día sábado cuando llegué a esa reunión un poco más grande que esta y escuché de nuevo las buenas nuevas de salvación predicadas por un hombre que todavía lo está predicando en uno de los ministerios grandes en Honduras. Y traspasaron, esas palabras de ese hombre traspasaron mi corazón y desesperadamente yo estaba anhelando que terminara de predicar y que hiciera el llamado. Hasta esta fecha, esa palabra de ese evangelio es lo que me ha sostenido. Amén. Y me va a sostener Amén. hasta llegar al final. Gloria a Dios. Ese evangelio que me ha iluminado, ese evangelio que me da confianza, ese evangelio de gloria a través de Jesucristo, al cual he creído, se los doy y como herencia a mis hijos y a mis generaciones. Amén. Así lo he declarado. Mi propia hija, en estos días al sufrir el accidente, cuando esa muchacha, su cuerpo salió del carro y cayó casi 10 metros o pies allá fuera del carro, cuando me salí llorando del carro, creí que solamente iba a levantar el cuerpo muerto de mi hija. Pero cuando abrió sus ojos de nuevo y me dijo, papi, aquí estoy, no se preocupe, pero no me toque, entendí que la mano de Dios había sostenido toda la vida de mi hija. Porque lo que experimentamos era para que los tres, y sobre todo ella, estuviera fuera del cuerpo y ya no estuviera en esta tierra. Pero sigue viviendo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque yo les he dado una herencia a través del evangelio que he creído, y en ese evangelio yo tengo una confianza, una perseverancia y tengo una esperanza, y es la herencia y es la enseñanza y es lo que les modelo a ellos para que mis generaciones se preparen. Amén. Es el santo evangelio del Señor. Dele gracias al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, porque Dios te iluminó un día Amén. y te ha llamado. Señor. Jovencitos y padres, aprovechen a su muchacho, aprovechen a sus babies. Entre más jóvenes están, pídale a Dios sabiduría para abrirse camino y hacerse amigo de ellos. Porque en el mundo no hay amistad. En el mundo lo que hay muchas influencias de amistades que son equivocadas. En el mundo no es amigo, no hay amistad verdadera en el mundo. Y lo que Satanás puede usar como a otros seres humanos es para infundir desaliento, maldición y muerte en nuestras generaciones. Por eso usted y yo tenemos que preparar la mente y el corazón de nuestros hijos a través del evangelio glorioso de nuestro amado Salvador, para prepararnos nosotros
y la generación venidera y presente para cuando Cristo venga. Amén. Esto es la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos. Amén. No son tanto casas. Pastor, pero la casa y el carro. Sí, sí, usted puede heredarle carros, casas, posiciones, dinero, tierra, bienes. Puede darle todo eso, no está malo. Pero eso no lo va a salvar. Lo único que va a salvar tu vida y mi vida y la vida de mis generaciones es que yo me mantenga preparado, habiendo creído, habiendo recibido y perseverando en la palabra del Evangelio de Dios. Amén. Y esto es lo que me va a preparar para cuando Cristo venga. Amén. No otra cosa. Amén. Estoy hablando despacio, Margarita, ¿está Gloria a bien? Dios. No estoy tan aceleradito, ¿verdad? Como otras veces. Sí, sí, cuando me inspiro ven que se me va. Se olvida. Ana Mari, do you understand? Qué bueno. Amados hermanos, Dios nos ama. Y me encanta, amados hermanos, porque el apóstol Pablo fue usado mucho por el Señor para declarar las buenas nuevas de salvación de una manera especial. Yo quiero terminar un poquito aquí porque voy a continuar este mensaje en una segunda parte. Pero quiero terminar aquí, en esta parte. Vamos a ver dos citas más. 2 Corintios 4, del 16 al 18, rápido. Y luego vamos a leer Hebreos 11, 24 al 27. 2 Corintios 4, 16 al 18. Aleluya. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Dice, por tanto, no desmayamos. Se lo voy a leer aquí y después lo leemos allá. ¿Ok? Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Lo leemos aquí en esta versión. Aquí el apóstol Pablo, en esta segunda parte que estoy predicando, hablando de mirando lo invisible. La primera parte es la luz del Evangelio glorioso, siendo iluminados por el Evangelio. Pero aquí en esta segunda parte estamos hablando de mirando a lo que no se ve, lo invisible, lo sobrenatural. Y él está hablando en estos versículos porque aquí en este capítulo 4 de 2 Corintios, el apóstol está hablando y testificando de cuánto un ser humano por la causa de Cristo puede sufrir. Desalientos, procesos de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero aunque se sufra aquí en esta tierra y en este cuerpo mortal, el apóstol Pablo le da un anuncio a los corintios de que hay una esperanza de gloria. De que lo que pasamos en el cuerpo es temporal, pero que lo que nos espera en el futuro es algo glorioso. Amén. Amén. O sea que tenemos que sufrir aquí. Sí, hermano, muchos de nosotros ya hemos sufrido y quizás vamos a seguir sufriendo. Es más, tenemos que llegar a morir físicamente. Eso es normal porque estamos en un cuerpo mortal. Pero no termina todo ahí. Después de la muerte hay algo más todavía. Y de eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios. Por eso él dice, ¿verdad? Por eso no nos desanimamos, porque en los versículos anteriores él está hablando de cuánto se sufre por causa de Cristo, pero que no hay que desanimarse. Por eso él dice, por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando ¿qué cosa? Mira, hermano, ¿cuántos no anhelan envejecer? Las mujeres deberían de levantar las manos porque son las que más están ahí, ¿verdad? Con mi esposa me río porque es el glamour.
El glamour no puede faltar cualquier cosa, pero el glamour en una mujer, ay hermano, su pelo, su cara. Hermano, para esperarlas a ellas son 2 horas. Nosotros nos bañamos, nos rasuramos, pim, pam, 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 la vestidura, pero a ellas. Pastor vino a predicar contra la mujer. No, es el glamour, porque la mujer tiene ese espíritu como de vanidad, que quiere estar siempre, no envejecerse. La mujer es la que más no acepta el sentirse viejita, arrugadita, hermano. Pero de nada nos sirve, vamos a arrugarnos. Usted ha visto esas que mandan a hacer cirugía plástica. Hermano, es bien tremendo. Algunas le sale bien el chiripón, pero hay otras que no, hermano. Queda más horrible y más vieja de lo que se ve. No, yo estoy hablando en serio. Porque es que el ser humano no quiere aceptar envejecerse, o sea, no quiere salir, no quiere desaparecer del aspecto físico. Pero por causa del pecado nos hemos puesto mortales. Las células van muriendo, la longevidad se va terminando en el cuerpo. Pero mire, dice, aunque suframos y vamos a morir un día, el apóstol dice, no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, se vuelve viejito, arrugado, salen las caras. Mire, yo estoy perdiendo el pelo, casi no estoy teniendo. Nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Adentro hay algo que se renueva, que se prepara para esperar el nuevo cuerpo glorificado. El siguiente versículo 17. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas, ¿cuánto le dan gracias a Dios por las dificultades? Porque preparan tu carácter y te dicen, Señor, aunque yo aquí me enfermo y sufro un poco, pero un día, Señor, esto se va a terminar. Esta calamidad, esta debilidad, este dolor, esta enfermedad, esta cirugía, este problema físico, Señor, un día se va a desaparecer porque entraré a la perfección. Oh, dígale, espero la nueva vestidura, espero el nuevo cuerpo glorificado. Aunque no quisiera ser mudado y de vestido de esto, pero Señor, es lo mejor que tú has hecho. Amén. Ya Cristo pasó por eso. Pero gracias a ella, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. ¿Hasta dónde dijimos que íbamos a leer? Aleluya. Seguimos ahí. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, pues pronto se acabará. Dígale, hermano. Dígale, hermano. Pronto se acabará. Jóvenes, no se preocupen. Ustedes están jóvenes. Si está en el propósito de Dios, nada les va a pasar. Pero consejo, no se separe de Cristo. Amén. Amén. No deshonre a sus padres. Sea obediente a Dios y a su palabra. Y deje que el Espíritu Santo le revele a Cristo. Amén. No importa la edad, para Dios no hay problema. Aún antes de nacer, Dios se revela. Y aún un bebé recién nacido conoce a Dios. Por eso le digo, pero no te des cuenta, y jovencito, quiero decirles algo. Puedas que tenga 18, 14, 15, no sé cuánto, ¿verdad? Y están tiernos. Quizás no entiendan muchas cosas. Pero déjame decirte una cosa. Una es la realidad de la vida. Es una sola en la tierra. Y aunque vivamos 70, 80 o 100 años, como lo dije anteriormente, eso es muy poco. Por lo cual, debemos de estar advertidos que la mejor vida es la que Dios nos tiene preparado. Amén. Más allá, después que salgamos del cuerpo. Por eso dice, no nos preocupemos por lo que pasará en la vida que tendremos. Dice, no nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida, ¿verdad que no? ¿Cuántos se alegran por lo menos porque hay una fotografía de esa ciudad? Amén. Que los científicos han comprobado que es verdadera la fotografía. Nosotros aún sin fotografía entendemos por la palabra que esa ciudad es real. Amén. Amén. Y si nuestros hermanos de antaño, Abraham, Isaac, los profetas, etc., buscaron y anhelaron y perseveraron creyéndole a Dios y menospreciaron todo lo del mundo porque esperaban algo mejor, también nosotros. Esa es nuestra esperanza. Dice, ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y termino aquí. Hebreos 11, 24, 27. Hebreos 11, 24, 27. Aleluya. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Amén. Aleluya. Muy bien. Me encanta esta parte porque aquí habla acerca de Moisés.
Aleluya. Y es algo muy importante lo que nos dice aquí. Versículo 24. Moisés confió en Dios. En la otra versión dice, por la fe Moisés. Dice, confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre, o sea, un adulto, no quiso seguir, no quiso seguir declarándose hijo de la hija de Faraón, como hijo adoptivo de la hija del rey. Versículo 25. 25. No quiso disfrutar de lo que podía hacer, o sea, la otra versión dice, menospreció las riquezas de los egipcios. Y dice, el tener como, el que podía ser y tener como egipcio, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. O sea, menospreció las riquezas y prefirió sufrir como el pueblo de Dios, en la otra versión. Versículo 26. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, que significa el mundo, Moisés decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio, o sea, que Dios tenía un galardón. 27. Y esto es muy importante. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. La palabra de Dios dice que todo esto Moisés lo hizo. Usted sabe la historia de Moisés, ¿verdad que sí? Amén. Dios lo usó como un tipo de libertador. Físicamente fue el instrumento que Dios usó para sacar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, que es un tipo de Cristo. Egipto es un tipo del mundo. ¿Podía Moisés quedarse en el trono de Faraón? Sí, porque él fue criado como hijo adoptivo, tenía derecho al trono. Creció hasta cierta edad como un príncipe de Egipto, no como un príncipe israelita. Pero cuando llegó a ser adulto, Dios despertó y mudó su corazón y le puso ese sentir por lo que estaba sufriendo su propio pueblo. Y se identificó con la causa del pueblo. Entendió que era hijo de Dios, más que Egipto, era un israelita, un hebreo. Y Dios lo despertó. Por eso él huyó de Faraón, menospreciando las riquezas de Faraón y aún su posición como príncipe de Egipto, porque él podía hacerlo. Él menospreció todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él puso su mirada y prefirió sufrir por la causa de Cristo, poniendo su mirada ¿a dónde? En un galardón. ¿Y cómo fue que hizo eso Moisés? Dice que él se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Cómo se puede uno mantener firme como viendo a algo que no se ve? Si no solamente por fe. Todas estas cosas la hizo Moisés por fe, porque le creyó al que lo había llamado y el que lo usó. Amén. El mismo que llamó a Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob, es el mismo que nos ha llamado a nosotros. Y es el mismo que te dice, mantente firme en mi palabra, mantente firme en mi evangelio y no te separes de él. Jovencitos, el evangelio no es una religión. El evangelio son las buenas de salvación que te preparan para esta vida y que te van a preparar para la siguiente. Termino aquí. Siempre les digo a mis hijos, cuando ellos vinieron a este país, yo les dije, ustedes van a continuar estudiando. Es necesario que vayan a la escuela secular, pero lo que no es de Dios, Dios les va a dar discernimiento para que ustedes no lo acepten. Y déjenme decirles una cosa, ustedes se van a preparar en esta vida y van a recibir un título. Yo se los he dicho a mis hijos, pero ese título los va a llegar a alcanzar una carrera la cual les va a ayudar temporalmente para defenderse de la vida y proveer lo que necesitan mientras estén en la tierra. Pero ese conocimiento, pero esa meta que han alcanzado y por lo cual se pueden defender en la vida momentáneamente, no los va a ayudar para la salvación ni para la vida eterna. Por eso les digo yo, antes que el estudio secular, que no es malo, es bueno y hay que estudiar, es necesario no dejar de estudiar, ni de creer, ni de recibir, ni de obedecer la santa palabra de Dios. Amén. Porque esa buena nueva de salvación, ese conocimiento glorioso del evangelio en nuestros corazones que hemos creído en ese llamado santo, esa palabra
esa doctrina, esa enseñanza es lo que nos va a preparar el día en que nuestro Señor venga. Amén. Aleluya. Póngase en pie. Y denle más fuerte ese aplauso al Señor. Por el santo y bendito Evangelio de Dios, que ha venido en revelación a nuestras vidas para iluminar nuestro entendimiento y darnos confianza, perseverando en Él hasta el final. Amén, amados. Amén. Y manteniéndonos firmes como Moisés lo hizo por la fe, como viendo aquello que no se ve. Pablo dice también, ¿verdad? Si aquello que se ve, hay que esperarlo, si se puede tomar. Pero lo que no se ve, hay que esperarlo, hay que tener esperanza, hay que hacerlo por fe. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Gloria a Dios. Porque hemos creído. Amén, amados. Cierra